Queridos amigos, hoy deseo hablarles con todo mi corazón, como si alguien estuviera sentado frente a ustedes y preguntara, ¿por qué hay momentos en los que la oscuridad del alma se vuelve tan pesada que casi nos falta el aire y sin embargo, una simple palabra de gratitud puede abrir paso a la luz? ¿Qué es lo que hace que un canto sencillo pronunciado mientras las lágrimas aún no han terminado de caer sea capaz de desordenar los planes del mal en el camino de la fe? Cada uno de nosotros atraviesa valles sombríos, días de cansancio, instantes en los que parece que ya no queda fuerza para levantarse. Pero justamente allí, en medio de los quiebres y de la sequedad interior, el Señor nos invita a descubrir un misterio poderoso, la fuerza de la alabanza que brota de un corazón humilde y confiado. Hoy nos adentraremos en la pregunta, ¿por qué hay alabanzas que hacen temblar al enemigo? ¿Y cómo podemos vivir esa verdad cada día? Esto no es solo una lección teórica, es un viaje de renovación interior, una llamada a la conversión para que nuestro corazón se convierta en una casa de luz. Antes de entrar en cada parte, te invito a abrir el alma y dejar que la palabra de Dios toque lo más íntimo de tu interior. No olvides dejar un comentario, compartir, suscribirte al canal y unirte a la comunidad de fe para que juntos podamos caminar en este sendero espiritual. Déjenme comenzar con una escena sencilla pero profundamente reveladora. Una mañana vi a una mujer anciana sentada en la cocina de su casa. Tenía entre las manos una taza de té caliente y en la ventana entraba esa luz tímida del amanecer. Ella tarareaba un canto antiguo de esos que aprendió cuando era niña. No lo hacía porque la vida estuviera fácil ni porque todo estuviera en orden. Lo hacía por fidelidad. Fidelidad a Dios, a la esperanza, a esa vida que insiste en brotar incluso cuando nuestros días parecen áridos. Y mientras la observaba me di cuenta de algo. En ese canto sencillo había un poder que el mal no puede soportar. Porque existe una alabanza que limpia el ambiente, que reorganiza el corazón, que aleja lo que nos quiere destruir. Y hoy quiero hablarle de esa alabanza con la serenidad de quien sabe que la verdad libera. Muchos creen que alabar es gritar, hacer ruido, generar emoción para espantar el miedo. No, queridos amigos, la alabanza que el enemigo teme no nace del ruido, nace de la voluntad ordenada, del corazón que decidió confiar en Dios, aunque no entienda todo, aunque la cruz pese, aunque la respuesta todavía no haya llegado. Es la alabanza de quien tiene libertad interior, de quien no vive esclavo de lo que siente en cada momento, sino arraigado en la verdad de quién es Dios y de quiénes somos nosotros a sus ojos. Esa alabanza nace de la fe madura, no de la euforia pasajera. Por eso el demonio no le tiene miedo a su emoción, le tiene miedo a su coherencia. No teme su entusiasmo del domingo, pero tiembla ante su capacidad de levantarse un lunes gris, mirar al cielo y decir: Padre, gracias, tú estás conmigo. Porque el mal se alimenta de confusión, de resentimiento, de desesperanza. Trabaja sin descanso para cerrar su corazón, para hacerle creer que Dios lo ha abandonado, que la vida es injusta, que no hay salida. Pero ¿sabe qué destruye ese plan? No siempre un milagro espectacular, sino su acto simple, sereno, firme de decir: yo confío, yo agradezco, yo alabo, no porque todo esté resuelto, sino porque sé en quién he creído. Cuando en su casa hay un corazón agradecido, cuando su boca reconoce la bondad de Dios, no solo por lo que ha recibido, sino por quien es Él, algo se mueve en la atmósfera espiritual de su hogar. La mentira pierde fuerza, el miedo retrocede, la envidia se desarma, porque la alabanza verdadera es un acto de profunda humildad, es reconocer que todo es gracia. Y allí en esa actitud no hay espacio para el orgullo herido que genera resentimiento, ni para la autosuficiencia que nos aparta de Dios. Piense por un momento en una persona que vive atormentada, repasando una y otra vez todas las injusticias que ha sufrido. Ese corazón se encierra, se seca, se endurece. Y queridos amigos, un corazón así se convierte en terreno fértil para el enemigo, porque allí no entra la luz, no entra el aire, no entra la esperanza. La queja constante abre la puerta a la desolación. Y escúcheme bien, no estoy diciendo que usted no tenga derecho a sentir dolor. Claro que lo tiene. Tiene derecho a llorar, a reconocer la injusticia, a lamentarse ante Dios. Pero una cosa es reconocer el dolor y otra muy distinta es instalarse en él. Una cosa es llorar
y otra es dejar que el lamento gobierne su vida. Porque no todo llanto es igual. Usted lo sabe. Yo lo he visto. Existe una diferencia profunda entre el llanto que busca a Dios y el llanto que se encierra sobre sí mismo, que se revela, que acusa, que rechaza el consuelo. El primer llanto abre la puerta a la gracia, el segundo la cierra con cerrojo. La alabanza verdadera no niega el dolor, lo ofrece. No pretende fingir que todo va bien, pero confía en aquel que puede hacer que todo coopere para el bien de quienes lo aman. Y queridos amigos, cuando uno ofrece su dolor, cuando uno confía incluso en medio de la herida, algo se transforma. El sufrimiento deja de ser un peso inútil y se convierte en camino. La cruz deja de sentirse como maldición y empieza a ser instrumento de redención. Y eso, exactamente eso, el enemigo no puede soportarlo. Que usted convierta su dolor en ofrenda, que alabe en medio del valle oscuro, que siga caminando aunque el suelo esté difícil. Recuerdo el caso de un hombre que perdió su empleo. Los primeros días estaban llenos de incertidumbre. Tenía familia, cuentas, responsabilidades, y la tentación de hundirse en la ira, en la autocompasión, en la sensación de fracaso era enorme. Pero él había aprendido algo esencial: Dios es fiel incluso cuando las circunstancias no lo son. Así que hizo algo que sonó absurdo para muchos: comenzó a agradecer. Agradecer por la salud, por su familia, por la fe, por cada pequeño bien que aún tenía. Agradecer porque Dios no lo había abandonado. Agradecer porque la vida continuaba y la esperanza era posible. Y no era un agradecimiento fingido de esos que pronunciamos para parecer espirituales, no. Era un agradecimiento sincero, fruto de una voluntad formada de un corazón educado para no dejarse vencer por la amargura. Y poco a poco esa actitud de alabanza empezó a reordenar su visión. Se abrieron caminos inesperados. Aparecieron oportunidades que jamás habría percibido si se hubiera encerrado en la queja. No fue magia, fue coherencia entre fe y vida. Porque cuando entendemos correctamente lo que muchos llaman ley de atracción, sin ingenuidad ni esoterismo barato, descubrimos que hay algo de verdad. La disposición interior influye profundamente en lo que vemos, en lo que elegimos, en lo que nos acerca o nos aleja de ciertas realidades. Un corazón agradecido ve posibilidades donde un corazón amargado solo ve imposibilidades. Un corazón que sabe alabar está abierto para recibir, para percibir, para actuar con libertad. No porque la alabanza produzca recompensas automáticas, sino porque la gratitud limpia los ojos del alma y nos permite ver mejor los caminos que Dios prepara. Y créame, el enemigo trabaja día y noche para que usted no vea esos caminos. Quiere que fije su mirada únicamente en lo que falta, en lo que falló, en lo que todavía no ocurrió. Quiere que contemple solo la escasez, la injusticia, el dolor, y que se quede ahí detenido, rumiando, desesperanzado. Porque cuando usted vive así, Él controla su percepción. Puede hacerle creer que Dios lo ha olvidado, que nada tiene sentido, que no hay salida. Y esa mentira, si usted la acepta, lo paraliza. Pero cuando usted alaba, cuando usted agradece, cuando proclama la bondad de Dios aunque no vea la solución completa, rompe esa parálisis. Declara que la esperanza es posible, que la fe es real, que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Y en esa declaración hay una fuerza espiritual enorme. Es elegir la verdad en lugar de la mentira, la luz en lugar de la sombra, la confianza en lugar de la desesperación. Y el enemigo, queridos amigos, huye de esa luz. Huyó siempre. Huye como la rata que corre despavorida cuando encendemos la lámpara en un sótano oscuro, porque existe una casa donde habita la alabanza, donde las tinieblas no tienen permiso de quedarse. Me refiero a ese espacio interior donde usted vive realmente, allí donde nacen sus palabras, sus decisiones, sus reacciones, allí donde usted enfrenta el dolor, celebra la alegría y guarda silencios que solo Dios conoce. Cuando el corazón es una casa habitada por la gratitud, por la confianza, por la certeza de que Dios es bueno, siempre, querido amigo, todo cambia. Esa casa tiene otro aire, otra luz, otra música. Las palabras que salen de allí llevan paz. Las decisiones que nacen de allí tienen firmeza y misericordia. El modo de enfrentar los problemas se vuelve más sereno, más sabio, más lleno de esperanza. Y ese clima interior termina reflejándose
en todo, en cómo tratamos a las personas, en cómo afrontamos las dificultades, en cómo esperamos lo que aún no llega. ¿No es verdad que cuando uno vive desde la gratitud, incluso los días grises parecen menos pesados? Pero pensemos por un momento en lo contrario. Pensemos en una familia donde la queja es la lengua materna, donde cada conversación es una lista interminable de problemas, donde nadie reconoce ningún bien recibido. Esa casa, queridos amigos, está enferma. Y no es la pobreza lo que la enferma ni la falta de salud perfecta, es la falta de gratitud. Porque la ingratitud envenena todo lo que toca, convierte pequeños contratiempos en tragedias, transforma malentendidos en rupturas dolorosas, vuelve el cansancio simple en desesperación profunda. En esa atmósfera envenenada, el mal se siente cómodo, se mueve libremente, siembra división, resentimiento, desconfianza. ¿Cuántas veces lo hemos visto en hogares donde nadie dice gracias y todos solo reclaman? Sin embargo, existe otro tipo de casa. Una donde sí hay dificultades, porque todos las tenemos, pero donde también hay gratitud. Donde se reconoce cada pequeño milagro cotidiano, el pan en la mesa, el abrazo apretado, la palabra que consuela, la fuerza inesperada para continuar un día más. Una casa donde se alaba a Dios no solo cuando todo va bien, sino también en los momentos de aprieto, porque se sabe que Él está presente, siempre conduciendo cada detalle con sabiduría infinita. Y en esa casa, queridos amigos, el aire es otro. Los niños respiran esperanza. Los adultos enfrentan las crisis con más serenidad. Y cuando el mal intenta entrar, encuentra las puertas cerradas porque allí habita la luz. ¿Y dónde está la clave de esa diferencia? En la voluntad educada, en la decisión consciente de no permitir que las emociones negativas dominen el corazón, de no entregar el timón de la vida al miedo, a la ira, a la envidia. La voluntad para alabar, queridos amigos, se educa. Igual que cualquier virtud, no nace hecha, no sucede de manera automática. Es cuestión de ejercicio, de repetición, de fidelidad. Es la decisión que se toma cada mañana. Hoy voy a agradecer, hoy voy a reconocer la bondad de Dios, hoy voy a alabar incluso si el día se presenta difícil. Esa práctica cotidiana fortalece el corazón, crea una disposición habitual, transforma la manera en que miramos la realidad. No se trata de negar los problemas, se trata de no permitir que los problemas sean lo único que vemos. Se trata de mantener la mirada fija en lo esencial. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está conmigo. Y cuando esa verdad habita realmente en el corazón, queridos amigos, las mentiras del enemigo se desarman. El demonio no puede convencerle de que está abandonado si usted vive en la presencia consciente de Dios. No puede hacerle creer que todo está perdido cuando usted sigue esperando contra toda esperanza. Y recordemos algo más, la alabanza verdadera nunca es un acto aislado ni individualista. No es yo y Dios encerrados en un mundo espiritual privado. La alabanza abre la casa del corazón para que otros entren, para que la luz se comparta, para que la esperanza se contagie, porque un corazón agradecido se vuelve un hogar donde muchos pueden descansar. Queridos amigos, ¿qué tipo de casa es hoy su corazón? ¿Una casa oscura habitada por la queja o una casa iluminada por la gratitud? Dios quiere vivir en usted, pero solo entra donde hay espacio, donde hay luz, donde hay un corazón que decide cada día decir: Señor, gracias. Incluso ahora, incluso así, ¿está usted dispuesto a abrir esa puerta? Cuando usted alaba a Dios por la misericordia que lo alcanzó, inevitablemente se vuelve misericordioso con quien tiene al lado. Y esa apertura, querido amigo, trastoca los planes del enemigo porque desarma su estrategia basada en el egoísmo y en el encierro del corazón. Usted ya lo ha visto, el mal se alimenta de la división, de la indiferencia, de esa manera fría de vivir donde cada uno cuida solo de lo suyo. Pero quien vive en la alabanza no puede cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno. Ve al hermano herido y algo dentro se conmueve, percibe la injusticia y se impulsa a actuar según sus posibilidades. No se encierra en su bienestar espiritual, no se refugia en una fe cómoda. Al contrario, se abre para ser instrumento de Dios en un mundo que necesita manos, miradas y corazones disponibles. Y cuando esa apertura se multiplica, queridos amigos, nace algo hermoso, una red real de amor, de fraternidad concreta, de solidaridad verdadera. Justo lo contrario de lo que el demonio desea. Él quiere aislamiento, desconfianza, competencia feroz.
La alabanza, en cambio, crea comunión. Piensa en el poder de la alabanza comunitaria. Una familia que se sienta a agradecer, que canta, que ora junta, se convierte en un hogar donde algo sobrenatural ocurre. No es simplemente la suma de oraciones individuales, es una presencia nueva, más intensa del Espíritu Santo que habita donde 2 o 3 se reúnen en nombre del Señor. En esa presencia hay luz, hay protección, hay una fuerza silenciosa que sostiene. Y el mal, diga lo que diga, no puede entrar fácilmente en un hogar donde se respira oración, donde la alabanza es sincera, donde todos han decidido, aunque sea con fragilidad, vivir delante de Dios. Pero queridos amigos, para que esa alabanza comunitaria sea verdadera, cada uno debe traer un corazón dispuesto. No basta traer los labios, hace falta coherencia entre lo que se canta y lo que se vive. ¿De qué sirve alabar a Dios en el templo el domingo si el resto de la semana vivimos criticando, engañando, ignorando al necesitado? Esa alabanza es vacía, es ruido sin alma. La alabanza que el demonio teme, la que de verdad sacude sus planes, brota de una vida coherente, de un corazón que busca agradar a Dios en todo, incluso en las pequeñas decisiones que nadie ve. Y aquí quiero tocar un punto delicado pero necesario. Muchos creen que la alabanza es una especie de escudo mágico contra el sufrimiento, como si al cantar un himno ya no fuéramos a enfrentar pruebas, enfermedades, crisis, pérdidas. Esa visión, queridos amigos, es infantil. A veces hasta el mismo demonio la promueve para después acusar a Dios cuando vienen las dificultades. La alabanza no elimina la cruz, pero nos da fuerza para cargarla. No borra el sufrimiento, pero le da sentido. No ahuyenta la oscuridad, pero enciende una luz capaz de sostenernos cuando pensamos que ya no podemos más. Y esa luz, aunque sea pequeña, es suficiente para iluminar el siguiente paso. No necesitamos ver todo el camino. Basta ver dónde apoyar el pie ahora y confiar en que Dios guía lo que viene después. La alabanza nos mantiene en esa confianza serena, esa certeza íntima de que no caminamos solos, de que cada paso está envuelto por la providencia divina. Permítanme contarles algo. Conocí a una joven que enfrentaba una enfermedad muy dura. Los tratamientos eran agresivos, el futuro incierto. Cualquiera en su situación habría caído en la desesperación, pero ella, con una fe sencilla y profunda que había cultivado desde niña, tomó una decisión sorprendente. Incluso en la enfermedad elegiría alabar a Dios, no para convencerlo de nada, no como un acto teatral, sino desde el corazón. Agradecía los pequeños alivios, la compañía de su familia, la fuerza para vivir un día más. Y aquella alabanza no curó su cuerpo de manera instantánea, pero sí curó algo más profundo, sanó la desesperación, disipó la amargura, venció el miedo paralizante. Su paz desconcertaba a los médicos, su serenidad edificaba a todos los que la rodeaban. Querido amigo, cuando esa mujer finalmente recibió la curación que tanto había suplicado, comprendió algo que muchos nunca llegan a descubrir. Sí, su cuerpo fue sanado, pero el milagro más grande ocurrió antes, silenciosamente, en lo más profundo del alma. Fue la alabanza constante la que había cambiado su interior, la que la había anclado en Dios con una fuerza que ningún demonio pudo quebrar. Porque sabe algo, el maligno no soporta un alma que alaba. Puede lanzar temores, dudas, tentaciones, puede susurrar desesperanza, pero no puede destruir a alguien cuya voluntad está firmemente arraigada en Dios. Ahí comienza la derrota del mal. Y esa derrota nace exactamente en el instante en que usted decide alabar contra toda apariencia, incluso cuando las emociones le gritan lo contrario, incluso cuando la lógica humana asegura que no vale la pena seguir. La alabanza verdadera no es ingenuidad, no es cerrar los ojos a la realidad ni repetir frases vacías con una sonrisa fingida. No es esconder las lágrimas bajo un barniz de espiritualidad artificial. La alabanza auténtica mira el dolor a la cara, lo reconoce, lo nombra y se lo entrega a Dios sin miedo. Dice con humildad y confianza: Señor, esto me duele, esto me sobrepasa, no entiendo lo que estás haciendo, pero creo en ti, creo en tu bondad, creo que no me abandonas y por eso te alabo. Dígame, ¿no es esa una oración profundamente humana, profundamente verdadera? Muchos no comprenden esta dimensión espiritual porque parece contradictoria. ¿Cómo puedo alabar si estoy sufriendo? ¿Cómo puedo alabar si aún no he recibido aquello por lo que tanto he pedido? Pero allí, precisamente allí, está la madurez de la fe.
La fe infantil celebra solo cuando recibe lo que desea. La fe madura celebra porque conoce el corazón de Dios incluso cuando las circunstancias no cambian. La fe infantil agradece por los bienes visibles. La fe madura agradece por los bienes eternos, la presencia de Dios, la certeza de ser sus hijos, la esperanza de la vida eterna. Cuando llegamos a ese punto, queridos amigos, el maligno pierde toda su fuerza, porque él se alimenta de nuestras circunstancias adversas, de nuestras frustraciones, de nuestras pérdidas. Usa todo eso para sembrar dudas, para hacernos creer que Dios nos ha abandonado. Pero si usted sigue alabando, aun cuando todo parece contrario, si continúa confiando cuando el horizonte está oscuro, entonces el demonio se queda sin argumentos, sin armas. Se encuentra desarmado ante una fe que no depende de las apariencias, sino de la verdad eterna. Ahora bien, no piense que esto solo aplica en los grandes momentos dramáticos de la vida. Este combate ocurre también en lo pequeño, en lo cotidiano. ¿Qué hace usted cuando el tráfico lo detiene? Cuando alguien lo trata con dureza, cuando un plan no sale como esperaba. En cada una de esas pequeñas situaciones tiene una elección: refunfuñar o agradecer, quejarse o alabar. Y esas pequeñas decisiones van moldeando su carácter, educando su voluntad, preparando su corazón para pruebas mayores. Porque, queridos amigos, la vida cristiana nunca se presentó como un camino fácil. Cristo mismo nos advirtió: en el mundo tendrán aflicción, pero también nos dio la clave para vencer. Tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. ¿No le parece que ahí está la fuerza que necesitamos? ¿No siente dentro de usted ese llamado a vivir una fe más profunda, más libre, más confiada? Queridos amigos, permítanme acompañarlos ahora a un terreno profundamente espiritual, donde la gracia de Dios toca lo más sensible del corazón humano. Porque la verdadera victoria, esa victoria que Cristo ya conquistó para nosotros, se hace visible en nuestra vida cuando usted y yo decidimos no ceder nuestro interior al miedo, a la amargura, a la desesperación. ¿Usted se ha dado cuenta de cómo se oscurece el alma cuando permitimos que esos enemigos entren? Y cómo en cambio algo poderoso sucede cuando aún en medio del dolor alzamos la voz para bendecir al Padre por su bondad infinita, por su presencia constante, por su amor que nunca cambia. Aquí llegamos a un punto decisivo. La alabanza auténtica está profundamente unida a la humildad. Es imposible alabar de verdad sin reconocer primero que todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo, que la vida es don, que el aliento es gracia, que el día que comienza es misericordia pura. Alabar es decir con el corazón: Señor, sin ti no soy nada, sin ti no tengo nada, sin ti no puedo nada. Y créame, querido amigo, el demonio padre de la soberbia no soporta esta postura. Huye de la humildad como la noche huye del amanecer. Porque mientras estemos instalados en el orgullo, creyendo que merecemos más, que nos bastamos a nosotros mismos, que nuestros planes son mejores que los de Dios, entonces sí, estaremos vulnerables, expuestos, frágiles. El orgullo cierra las puertas de la gracia. Nos hace sentir autosuficientes por fuera, pero nos deja quebrados por dentro. En cambio, cuando reconocemos nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios, cuando nos rendimos sin máscaras, sin excusas, sin falsas apariencias, entonces Él nos levanta. Entonces la gracia fluye como un río que limpia, fortalece y renueva. Entonces la protección divina envuelve la vida entera y la alabanza se convierte en el fruto natural de un corazón humilde, un corazón que sabe quién es Dios y quién es uno mismo. Cuando alabo, querido amigo, estoy diciendo algo profundamente transformador. Tú eres grande, Señor, y yo soy pequeño. Tú eres sabio, yo no. Tú eres fuerte y yo necesito tu fuerza. Me entrego a ti, dependo de ti, confío en ti. Y fíjese qué misterio tan hermoso. En esa entrega no hay derrota, hay poder. En esa rendición no hay debilidad, hay victoria. Porque nadie que se abandona verdaderamente en las manos de Dios puede ser vencido por el mal. La humildad abre puertas que la soberbia mantiene cerradas durante años. Permítame compartirle algo que presencié una pareja que estaba al borde de la separación. El hogar que un día fue refugio se había transformado en campo de batalla. Años de heridas acumuladas, silencios tensos, decepciones no resueltas. Cada uno cargaba su lista de quejas, de argumentos, de razones para no ceder. El ambiente de la casa era pesado, casi irrespirable. Y sin embargo, en medio de ese desierto todavía conservaban un hilo de fe.
Alguien inspirado por Dios les propuso algo que les pareció absurdo: comenzar a alabar a Dios juntos cada noche antes de dormir. No porque tuvieran ganas ni porque estuvieran bien, sino como un acto de obediencia, como un ejercicio de voluntad espiritual. Y aceptaron a medias, con resistencia, con el corazón cerrado, con gestos duros y pocas palabras, pero fueron fieles. Noche tras noche, aunque durante el día casi no se hablaran, se arrodillaban y daban gracias. Agradecían por lo poco, por lo básico, por la salud, por los hijos, por el techo que aún compartían, y Dios comenzó a actuar. No con fuegos artificiales, no con milagros instantáneos, sino con la delicadeza de quien sabe tocar lo profundo sin hacer ruido. La alabanza fue suavizando lo que estaba endurecido. La gratitud abrió espacio donde antes solo había reproches. La presencia de Dios, invocada día tras día, empezó a sanar heridas viejas, esas que ambos creían irreparables. No fue rápido, no fue fácil, pero fue verdadero. Hoy esa pareja tiene un matrimonio restaurado, no porque ignoren su historia, sino porque permitieron que Dios entrara en ella. Aprendieron a ponerlo en el centro, a alabar juntos, a confiar juntos, y ahí descubrieron una paz que no habían conocido jamás. Queridos amigos, usted y yo sabemos que no basta construir sobre emociones pasajeras. Las emociones van y vienen, suben y bajan, nos levantan un día y nos dejan caer al siguiente. Pero la fe es un cimiento firme, una roca que no se mueve. Por eso reconstruir la vida sobre la fe y no sobre los sentimientos es un acto de sabiduría espiritual. ¿Y sabe qué sucede cuando lo hacemos? Que descubrimos el poder de una alabanza perseverante. Una alabanza que no se rinde, que sigue adelante incluso cuando no ve resultados inmediatos. Muchos no comprenden esta profundidad porque parece contradictoria. ¿Cómo puede uno alabar en medio del dolor? Querido amigo, quizá usted mismo se ha preguntado: ¿cómo puedo alabar si estoy sufriendo? ¿Cómo agradecer si aún no he recibido lo que pedí? Y sin embargo, precisamente ahí se revela la madurez de la fe. La fe infantil solo canta cuando recibe lo que quiere. La fe madura canta porque conoce la bondad de Dios, aunque todo alrededor parezca oscuro. La fe infantil agradece bienes materiales. La fe madura agradece el mayor de todos los dones, la presencia amorosa de Dios, la dignidad de ser sus hijos, la esperanza de la vida eterna. Cuando el alma llega a ese nivel, el demonio pierde fuerza, pierde terreno, pierde control, porque su arma más fuerte es hacernos interpretar las circunstancias adversas como signos de abandono. Pero si usted alaba incluso en la adversidad, si confía, aun cuando todo parece contrario, el enemigo se queda sin argumento. Queda desarmado frente a una fe que no depende de apariencias, sino de una verdad eterna. Queridos amigos, llevemos esta enseñanza a lo concreto, no solo a las grandes tragedias, sino a las pequeñas incomodidades diarias, el tráfico que nos irrita, la persona que nos trata mal sin razón, el plan que se desmorona, la mala noticia inesperada, la tensión que sentimos al final del día. En cada uno de esos momentos tenemos dos caminos: refunfuñar o agradecer, quejarnos o alabar. Lo que elegimos ahí en lo cotidiano va moldeando nuestro carácter, educando nuestra voluntad, preparando nuestro corazón para pruebas mayores. No nos engañemos, la vida cristiana nunca fue anunciada como fácil. Cristo mismo lo dijo: en el mundo tendrán aflicción. Pero también nos dejó una promesa: tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Y esa victoria se manifiesta en su vida cuando usted decide no entregar su corazón al miedo, a la ansiedad, a la desesperación, cuando elige día tras día alabar al Padre por su bondad, por su presencia, por su amor que no falla. Y aquí llegamos a algo esencial: la verdadera alabanza está profundamente unida a la humildad. Alabar es reconocer que todo es don, que todo es gracia, que sin Dios no somos nada ni podemos nada. El demonio, padre de la soberbia, no soporta esta humildad. Huye de ella como la noche huye del amanecer. Mientras vivamos creyendo que merecemos más, que podemos solos, que nuestros planes son mejores que los de Dios, permaneceremos vulnerables, porque el orgullo cierra la puerta a la gracia y aunque aparenta fortaleza, por dentro nos deja frágiles. Pero cuando reconocemos nuestra pequeñez ante la grandeza divina, cuando nos humillamos de verdad, no de boca para afuera, sino desde lo profundo, entonces Dios nos levanta, nos exalta, nos cubre con su protección.
y la alabanza se vuelve la respiración natural de esa humildad. ¿Se han dado cuenta de que cada acto de alabanza es en realidad una declaración profunda de humildad y confianza? Cuando usted alaba, querido amigo, no está repitiendo palabras vacías, está diciendo con toda su alma: tú eres grande, Señor, y yo soy pequeño. Tú eres sabio y yo todavía estoy aprendiendo. Tú eres poderoso y yo conozco mis límites. Pero confío en ti, me abandono en tus manos, dependo de tu amor. Y en esa entrega que muchos confunden con debilidad, se esconde la fuerza más auténtica que un ser humano puede tener, porque quien se rinde a Dios nunca será derrotado por el mal. Quien pone su vida en las manos del Señor no camina hacia la derrota, sino hacia la victoria más profunda, la victoria del corazón transformado. Permítanme contarles algo que presencié hace algunos años. Vi a una pareja que estaba al borde de romperse. No llegaban a ese punto por un solo problema, sino por la acumulación silenciosa de heridas que nunca hablaron. Resentimientos que guardaron como armas, decepciones que se fueron sedimentando día tras día. En esa casa se respiraba un ambiente pesado, tenso, casi imposible de soportar. Aunque seguían bajo el mismo techo, vivían separados en el alma. Sin embargo, todavía quedaba en ellos una chispa de fe pequeña, casi apagada, pero suficiente para que Dios pudiera trabajar. Y un día alguien les sugirió algo que sinceramente a cualquiera le habría parecido absurdo. ¿Por qué no comienzan a alabar juntos cada noche antes de dormir? Ellos no tenían ganas, no estaban en paz. Apenas podían mirarse a los ojos sin recordar lo que el otro había dicho o hecho, pero aceptaron el desafío. No por emoción, sino por obediencia. No porque todo estuviera bien, sino porque en el fondo sabían que solos ya no podían más. Y así, con el corazón cerrado, con la voz áspera, con la resistencia propia de quienes están heridos, empezaron. Todas las noches, aunque durante el día apenas se hablaran, se arrodillaban juntos. Y ahí, en ese gesto simple y valiente, daban gracias a Dios. No por grandes milagros, sino por lo esencial: la salud, los hijos, el techo sobre sus cabezas, la oportunidad de intentarlo de nuevo. Y queridos amigos, lo que sucedió después fue un milagro silencioso, casi imperceptible al principio. La alabanza comenzó a ablandar lo que estaba endurecido. La gratitud empezó a abrir grietas por donde entraba el perdón, y la presencia de Dios, invocada noche tras noche con perseverancia, comenzó a sanar las heridas que ellos ya creían incurables. No fue rápido, no fue mágico, no fue fácil, pero sí fue real. Hoy esa pareja tiene un matrimonio restaurado, no porque pretendan que los problemas nunca existieron, sino porque aprendieron a colocar a Dios en el centro. Aprendieron a alabar juntos, a confiar juntos, a llorar y reconstruir juntos. Queridos amigos, esta es la fuerza de la alabanza que persevera, la alabanza que no se rinde, la alabanza que continúa incluso cuando los ojos no ven resultados. La alabanza que sostiene cuando el corazón flaquea. ¿Y sabe por qué tiene tanto poder? Porque nos obliga a reconstruir nuestra vida no sobre la arena movediza de los sentimientos que cambian, que engañan, que suben y bajan como la marea, sino sobre el fundamento firme de la fe. Ahí es donde ocurre la verdadera transformación, ahí es donde Dios actúa con mayor libertad. Por eso hoy le pregunto, querido amigo, ¿qué pasaría en su vida si usted comenzara a alabar incluso en medio de la tormenta? ¿Qué heridas comenzarían a sanar? ¿Qué relaciones podrían ser restauradas? ¿Qué cadenas se romperían? La victoria no. Siempre llega cuando usted la espera, pero siempre llega a quien persevera con el corazón abierto. No deje que el cansancio le robe lo que Dios quiere edificar en usted. Alabe, confíe, entréguese, porque ahí, justo ahí, comienza la victoria. Al contemplar todo el camino recorrido, descubrimos una verdad constante: la alabanza no es solo un canto, sino una elección espiritual, el aliento mismo de un corazón que deposita toda su confianza en Dios. Es esa elección la que derrota los planes del mal, no mediante una fuerza ruidosa, sino a través de la firmeza silenciosa de un corazón humilde. El mensaje central de hoy es muy claro: el enemigo no teme tus emociones, teme tu obediencia. No tiembla ante un canto fuerte, pero se estremece cuando te ve decir: Señor, yo creo, incluso con los ojos llenos de lágrimas.
Esa es la verdadera victoria espiritual, el lugar donde la fragilidad humana es sostenida por aquel que es fuerte. Ahora te invito a hacer una pausa y revisar tu interior. En los días difíciles elijo quejarme o confiar en mis heridas. Doy espacio a la amargura o permito que la alabanza abra el camino hacia la sanación. Y en la vida cotidiana estoy dejando que Dios sea el Señor de la casa de mi corazón. Te invito a orar conmigo. Padre amado, te entrego todas mis cargas, todos mis miedos y todo aquello que no comprendo. Transforma mi corazón en un lugar lleno de gratitud y alabanza. Concédeme la gracia de creer, de amar y de mantenerme firme en toda circunstancia. Amén. Si esta reflexión tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario, dar un me gusta, compartir con alguien que necesite luz y no olvides suscribirte al canal para seguir caminando juntos en este viaje de fe. Nos vemos en la próxima parte, donde Dios seguirá abriendo nuevas puertas para tu alma.